Es que yo no cuento el tiempo, yo soy una persona que yo no me mato la cabeza pensando en eso, yo me vine para aquí a sí vivir, a es. Deja que todo meterle. fluya. Y yo ya olvidé los días que llevo por aquí, el tiempo, no miro si es Navidad, si es nada. Por ejemplo, ahorita vienen fechas buenas, me gustaría estar con la familia y demás, pero sabemos que el objetivo está aquí en Bélgica, entonces esos pensamientos Ya hay está que dejarlos mentalizado. para otro momento. Exacto. Simplemente estamos aquí, meterle duro. Creo que llevamos, ¿cuánto? 3 añitos. 3 años y algo ya. Tres ¿Y años te y gusta algo. ese estilo de aquí de Bélgica? Bélgica es un país en el que yo creo que te hace que te amañes por las condiciones que ofrece. Ya cuando ya consigues ciertas comodidades, aquí hablemos del tema de papeles, ¿ya? Y Comodidad. el sistema de aquí que realmente es muy Exacto. Sí. Te vas amañando a la vida de Bélgica, aprendes a adaptarte. ¿A qué me refiero? Al clima, a las costumbres de aquí de los países, los horarios, ya sabes cómo moverte en la ciudad. Entonces yo creo que la vida se te va haciendo más fácil y sí que es verdad que agradeces mucho estar en este país porque conozco otros sistemas de Europa como lo es España. Estuvimos en Holanda antes de venir a Bélgica. Y son más complicados. Por ejemplo, España, pues ya todo el mundo sabe la situación por la que Entonces, está tú pasando. comparando los tres sistemas, el de España, Exacto, Holanda y el de comparando aquí. otros sistemas, Holanda es un muy buen país, pero pues también ponen unas condiciones muy estrictas para poder permitirte vivir allí. En mi caso me permitían vivir, pero me dejaban sin papeles 5 años mientras iba a la escuela de Netherlands. Y tengo entendido que para hacer papel allí, con una persona, bueno, como ella. Mi que tú mujer, dices, claro, como mi que mujer es pues, holandesa. te tiene que regresar a Colombia, creo. No, en mi caso, como nosotros ya estábamos casados en España, simplemente Ah. teníamos que registrar el matrimonio en una embajada en España holandesa, ir con ese registro de la embajada holanda y presentarlo. El error mío fue que yo fui con el matrimonio sin registrarlo en una embajada holandesa. Entonces me dijeron, papi, vaya que esto no es cualquier país mío, vaya de por donde vino. Así me dijeron. Palabra cierta. Me dijeron, si no se va usted, lo deportamos en menos de 24 horas. ¿Qué prefiere? ¿Se va por las buenas o lo deportamos? No, realmente. Así me lo dijeron en Holanda. El destino tuyo era en Entonces, sí, claro, ¿yo qué hice? Me volví para España, habíamos vendido hasta la pecueca, o sea que me tocó llegar a tocarle la puerta de mamá. Tin, 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 tin. En ese momento, pues, entre mi mujer y yo nos alquilamos una piecita allí en la ciudad donde estábamos y empezamos en una casa. ¿En qué parte de España vivías? En Ven acá, Alicante. ¿de dónde se te ocurrió a ti hacer contenido para TikTok? Pues todo esto fue porque cuando yo llegué aquí precisamente a Bélgica... Aquí empezó. Sí. Bueno, a ver, yo en Instagram subía mis historias, tonterías, pero pues no se había pegado como se pegó las redes aquí en Bélgica. En Instagram simplemente subía pues mi día a día, lo que comía por ahí, muchachos, estamos aquí comiendo, pero pues lo veían mis 4 o 5 amigos, los 4 parceritos. 4 o 5 ya, fans. Los parceritos sí que mantenían con uno. En cambio aquí en Bélgica, resulta que un día yo estaba sacando mi perra y bueno, ya había pasado por varias cosas aquí en Bélgica, como perderme, lo primero, no saber cómo comprar un bonobús de tren, o sea, el abonamón del abonamiento. tram. Sí. No sabía, yo llegué y yo dije, pues madre, si es que aquí donde no hables idiomas es que te comes una... Ya, o sea, porque llegando a hablar, yo llegué y yo no sabía decir ni leche, en inglés, ni en español, ni nada. Yo no sabía nada. Era complicado. Mi mujer era la que estaba trabajando en un banco, entonces yo llegué a una casa, cuando yo salgo allá a comprar a la tienda, disculpa, yo salgo a la tienda y yo, bueno, ¿y ahora qué hago? Entonces yo vi el cartón de leche y yo le hacía... y la señora me hacía, Claro. ¿qué? O sea, en plan, ¿wat wil je? ¿Qué quieres? ¿Ya? Y yo le hacía así. Y yo vi que ponía Mel y yo, Mel. Y ella, Mel. Entonces ya me la dio. Entonces yo me fui para la casa como diciendo, no, yo qué mierda hago aquí. ¿Qué hago aquí? ¿Yo para qué me vine si yo tenía papeles en España? Yo tenía mi trabajo en España. ¿Qué hago aquí en este país? Me fui para la casa aburrido y me puse a ver una serie que se llama The Blacklist en francés. Muy buena. No entendía nada y la vi en francés. Y no entendía nada. Y yo dije, bueno, ya me tragué el primer capítulo, vamos para YouTube. ¿Cómo se aprende idiomas? Y yo dije, no, pero yo no voy a aprender francés y mi mujer habla holandés. Más bien estudio holandés y cuando ella llegue le muestro lo que he estudiado. Ella entró por la puerta y yo de una le dije las 4 cositas que había estudiado. Y ella, uy, Mauri, muy bien, tal, y eso me motivó. Llevaba 2 días yo aquí en Bélgica. 2 días llevaba yo aquí en Bélgica. ¿Qué pasó? Entonces yo directamente cogí con YouTube, ya lo cogí como un horario personal. Yo me despertaba, no tenía trabajo,
no tenía papeles aquí en Bélgica, porque cuando llegas tienes que pasar por un proceso de migración en el cual a mí me tocaba registrar el matrimonio en la comuna. En ese momento nos habían prestado una casa, por lo tanto, que no tenía empadronamiento, o sea, registro en esa vivienda, y no podía ir a presentar pues de que yo estaba casado con mi mujer. ¿Qué pasa? Eso nos tardó 3 meses. Después de los 3 meses ya de nosotros haber reunido un poquito de plata, gracias a Dios y al trabajo de la mujer y a plata que nos habíamos traído de España, resulta que alquilamos un apartamento. En ese apartamento ya pude yo empezar mi proceso de migración. Cuando yo vi todo lo difícil que era eso, yo dije, ¿y por qué cuando yo me meto a TikTok en Bélgica solo ponen Melican Peace, ven a disfrutar la Gran Plaza? Yo dije, ¿por qué no hay nadie diciendo la realidad de lo que es esta mierda aquí, papi? O sea, que es que yo me vine engañado porque yo llegué aquí pensando que iba a trabajar. Y me reencontré con un sistema en el que si no hablas ningún idioma, trabajos tienes uno de entre 10.000 personas que lo están buscando. Y la persona que tienen aquí la oportunidad y la posibilidad de trabajar En se español, aprovechan y no lo hacen. Exacto. Y el Ya- que quiere, por no hablar el idioma, no lo... Exacto, no empieza a trabajar. Entonces, ¿qué Yo no lo pasa? veo mal eso. Y te digo Ay, algo Lora. también, esto es lo que muchos Los latinos... diplomas tampoco sirven. No, a veces no. Si no es verdad. los entregas aquí en este país y los homologas, por decirlo aquí, no sé cuál es la palabra correcta en español de eso. Sí, homologar, ¿no? Sí, certificarlo aquí en este país no te valdría. Ustedes son tampoco. blancos y se No te- entiende. no te valdría tampoco. Entonces son muchos inconvenientes que uno no lo sabe al comienzo, que yo dije, no, es que yo tengo mi residencia comunitaria, yo estoy casado con una europea, vamos para Bélgica. ¡Pum! Me estrellé contra una pared. No, papi, eso no es así. Usted aquí se queda sin papeles. Empiece un proceso migratorio otra vez desde cero. Aguántesela, haga una integración, aprenda el idioma y si la comuna depende en la que caiga es fácil, le dan los papeles rápido y si no, ahí lo tienen. Y Espérese, tuviste que papi. pasar un proceso de... Yo pasé por integración, me tocó aprender el Netherlands, ir a los Pero cursos. tuviste que Y todo tener- eso fue tu contenido. Claro, no. Entonces, cuando yo empecé en la escuela del CIFEO, cuando yo fui al VDAB, que yo me di cuenta que ellos daban un curso, obviamente si ya tienes un estatus migratorio aquí que te permita acceder a ese curso como un permiso de trabajo, un permiso de residencia, tú vas a la comuna y directamente en la comuna tú le dices a la comuna, yo quiero aprender el idioma y quiero hacer mi integración Pero en este durante todo país. eso, tuvieron que pasar Pasaron- una entrevista pasaron- de separado. No, de- pasamos entrevistas y nosotros sí. Pero dos separados. No, sí, en nuestro caso fue muy estricto. O sea, la Fueron comuna, se- porque nosotros fuimos en Magelen y los de Magelen directamente nos dijeron, ustedes son primos y esto es un matrimonio de conveniencia. Nada más ella entregó el dossier, nos dijeron, no nos queremos nada. ¿Y primo por qué? ¿Porque se parecen o qué? No, porque resulta que cuando Pero yo ¿cómo me es casé posible? con Una ella niña tenía 21 es años. holandesa. Ya, pero es que ella tenía 21 años cuando se casó. En Holanda es a la mayoría de edad. Ya, en ese momento, o sea, está ya a los 18 hoy en día, pero de por sí los papás consideran a un hijo mayor de edad a los 21. Ya, porque antiguamente era así, en Holanda. Hoy en día, pues mucha gente sigue con esa tradición de no, mi hijo no es mayor hasta los 21, aunque la ley diga que ya son mayores a los 18. ¿Ya? ¿Qué pasa? En el caso de mi mujer era lo mismo, la familia de ella viene de costumbres holandesas. Cuando ella se fue a casar, eso fue un, ¿cómo se te ocurre casarte con 21 años ni por el hijo de p-? Entonces ella dijo, no, pues es que yo quiero ayudar a este muchacho, yo quiero estar con él no tiene los documentos, él es buen muchacho, él quiere trabajar y ya estamos juntos. Yo ya tomé la decisión, voy a fuego. Para eso necesitábamos todos los documentos traducidos, tocó pedirle permiso a la familia de ella, que nos trajeran los documentos en Holanda, que los mandaran desde Holanda. Si ellos se pusieran en contra, no nos hacían ese favor directamente, así mismo. directamente, Claro. ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Fueron muchos inconvenientes y muchas cosas por las que tuve que pasar para poder llegar aquí hoy en día a tener los papeles de Bélgica, a pesar de tener el apoyo Pero de un ya, europeo. ¿Ya tienes todos los papeles en orden? Gracias a Dios bendito, sí. Ya 3 tienes años la solamente te oportunidad de- tomó. Pero la- no es nada en al el final- fondo. pero al final ¿Te Si no- interesa? ¿Te No, interesa? me interesa más la de Bélgica porque Pero ya aquí- hoy en día pero llevo buen tiempo en zona flamona, hablo Netherlands, entonces he hecho la integración en zona flamona, entonces perfectamente yo sé que si todo sigue encaminado como Dios bendito va, más adelante si me brindan la oportunidad en este país de poder obtener quizá la nacionalidad de este país, prefiero 1000 veces la de Bélgica Es que a la de España. Es que lo que te la 1000 brinden. veces. Si tú, No si me lo tú- pensaría si ni tú una sigues, vez. si tú sigues Ni una. tu cosa correcta Lógico. como van, por Exacto, ley te exacto. sale. Exacto, Tan exacto. simple como eso. Y eso es también porque tú vas a tener más libertad de viajar a diferentes lugares.
No, y sea, aparte porque sinceramente yo le voy a decir el porqué. Yo le voy a decir Sí, sinceramente el ¿por porqué. qué? ¿Por qué aquí? Porque yo me siento muy agradecido. Vea, yo llegué a España y yo le voy a hablar muy claro porque a mí no me gusta. Yo a España le agradezco mucho, parce, pero yo en España pasé por mucho racismo a nivel policial, a nivel de la gente, a nivel del barrio, a nivel de todo. ¿Ya? Ese racismo también se ve aquí. Pero cuando usted aquí intenta hablar Netherlands, usted ve cómo la gente Cambia. cambia. Te lo Yo en aprecia, España, te lo dame un aprecia. segundo, oye. Lora, dame un segundo. Yo llegué con 14 años a España y el hijo de puta profesor de lengua, papi, ¿sabe qué hizo esa gonorrea? Porque es que no tiene otro nombre y perdón la palabra y las groserías. Ese marica, ¿sabe qué hizo? Papi, porque yo no podía pronunciar la C como la pronuncian los españoles, me mandó unas hijueputas clases con gente como papi, que les estaban enseñando a sumar y a restar, huevón. ¿Ah? Y yo simplemente por no pronunciar bien y no entonar el español como él quería que yo lo hablara, porque yo llegué al norte de España. Ya, yo llegué a un instituto, papi, que ese instituto era una regonorrea, lleno de fachas, papi, no había gente de otra clase. Sí, porque tengo entendido que en España tienen su... Entonces, diferentes exacto, regiones, tienen sus entonces ¿qué diferentes pasa? acentos. Eso no solo me pasó en el instituto, luego a nivel en la calle también pasaba lo mismo. Por eso mismo, uno en España es muy difícil también. Antes, la gente que me está escuchando sabe que estoy hablando en la hijueputa verdad y que no es mentira, saben que a mí me gusta hablar las cosas como fueron. En España, en el 2004 al 2009, había un racismo con los colombianos ni el hijueputa. O sea, usted no podía ir con pintas de latino porque ya la policía lo ponía contra una pared a identificarlo, la gente lo discriminaba, los españoles se juntaban con Sí, yo he españoles, escuchado el también español que se juntaba con colombianos ya decían que eran banda. Lo que pasa Era es que una He escuchado locura, también que papi. mucho racismo con los venezolanos. Era una locura. Entonces, yo viví todo eso en España. A raíz de yo en España tardé muchísimo en conseguir mis papeles. Cuando conseguí mis papeles, el Estado volvió y me dio por el culo teniendo papeles, siendo autónomo, ¿ya? Entonces, en Allá. este país, en España, en este país, en España yo fui empresario, tenía mi empresita, mi empresa de transportes, trabajé como un hijo de puta, mejor dicho, parce, trabajaba, mi mujer lo sabe, de 4 de la mañana a 10 de la noche, de lunes a domingo, 4 de la mañana a 10 de la noche. Papi, yo llegaba a dormir lo que podía dormir, a comer algo y caía con papi. Y el sueldo allí no era tampoco... ¿Sabe cuánto cobraba? Facturaba 5.000 euros mensuales. ¿Sabe cuánto me quedaba de esos 5.000? Mi mujer tenía que ayudarme a pagar la cuota de autónomos con el sueldo de ella de peluquería. Es triste, papi. O sea, es triste que empresarios en España los coja así. Si usted quiere hacer las cosas bien, es triste, es triste. Yo aquí en este ¿Y país, qué tipo de ¿Tú has sido trabajo empresario tienes aquí? como ¿Has tenido la empresario? oportunidad? en este país no he tenido la oportunidad de ser empresario. Me estoy informando de varias maneras de ser empresario en ¿Pero este qué país hacía como y he empresario visto en que hay España? muchas. Yo tenía mi empresa de transporte de furgonetas. transporte. Tenía una contrata con una empresa, con Amazon, con Allá. una empresa de paquetería. Ya, entonces ellos nos daban paquetería. Muchas veces tenía que ir hasta Valencia a recoger la paquetería en palés, en un camioncito. Ellos mismos me daban el camión. O sea, pero trabajaba por cuenta propia. Ya tenía mis contratas. ¿Qué tiempo duraste tú en ese...? En el gremio 2 años y medio. Y en pero el te cobraban, en el o primer sea, año bien. ¿Te ponían a devolver mucho dinero de los Demasiado. Al impuestos? segundo año, papi, se lo culean a uno, no lo dejan progresar. El primer año bien, pero el segundo año te pisan como empresario y mucha gente lo sabe que en España el segundo año de empresario es donde empiezan las cosas de color de hormiga. ¿Y qué es lo Con la que info- pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que si usted es un empresario, un ejemplo, que si usted tiene 4 o 5 contratas, que esas contratas le permitan a usted darle más trabajo a empleados, contratarlos, y usted crecer su flota, bacano, chimba. Pero si usted es un empresario que está empezando, apenas tiene 1 o 2 contratas, ¿ya? Una de esas contratas se le cae en el segundo año, papi, usted se va a pique. Usted se va a pique porque usted contaba con esa plata para pagar la cuota de autónomo después, de un dinero que usted ya dispone, de unos gastos que usted ya tiene como ¿Y cuánto empresa. tú tenías que pagar ¿Ya? como autónomo? ¿Qué No, más? papi, pues póngale que vea, eran cada 3 meses, el primer año pagaban 900 euros cada 3 meses, como aquí en Bélgica, prácticamente. ¿Ya? Ya. Pero el segundo año... Aparte de lo que tenías que devolver. cuando te- No, yo devolvía, un ejemplo, si yo facturaba 5.000 euros, ¿ya? Bueno, no eran ni 5.000, porque es que no llegaban ni a los 5.000, papi. Entonces, ¿qué pasa? Un ejemplo, póngale que fueran 4.700 que se facturaran. Entre gastos de carros, gasolina y todo eso, bueno, pues se deducía bastante. Eso sí iba en gastos. ¿Cuántos ¿ya? empleados tú tenías?
No, yo no tenía empleados. Ese era el problema. Yo no tenía empleados. Yo trabajaba solo y la ruta la repartía yo solo. Tenía una ruta que cogía 240 paqueterías. Ya, o sea, entraba muchísima más, pero pues yo repartía lo que podía al día. Ya, yo me duplicaba y me triplicaba para hacer. Yo, papi, yo corría, huevón. Yo corría repartiendo paquetes, marica, subía. ¿Y qué fue lo peor? Le explico. Yo por qué me salí de ese trabajo y por qué fue que me empezó a ir mal. Porque hay mucha gente que le va bien. ¿Pero por qué? La cuestión cuál es, que en la zona donde yo estaba, la zona que yo repartía, entraron más personas. A la empresa se le ocurrió la idea de crear de generar empleo de otra manera. Eso no se critica porque es generar empleo, simplemente. Pero ¿qué pasa? Eso sí nos perjudicó a muchos. Incluso, no solo me perjudicó a mí, personas que llevaban años, o sea, viejos que llevaban 20 años viviendo de eso, dijeron, no, es que ya no puedo más, ya me toca, ya aquí me voy, no puedo más. Entre esos, pues yo vi el panorama y yo dije, yo no voy a permitir caer en eso. Yo antes de verme con la soga al cuello, cojo y digo, hey papi, paro, no puedo más. Y eso fue lo que yo hice. Cuando yo ya vi que no me iba a dar resultado, que no me estaba saliendo rentable, que estaba trabajando más horas que un hijo de madre, que un reloj, que no me quedaba nada en el bolsillo, que salía pagando más, que terminaba de ver, que la mujer me ponía dinero, que ya le estaba debiendo plata a la mujer. Cuando tú emprendes un Es verdad, proyecto es verdad. realmente Y bien. cosita Ahora, conoce, ahora. ella puede decirte bastante Sí, porque te ella entiendo pasó por eso. perfectamente. Con la información que tú tienes ahora de lo que es hacer negocio aquí, ¿tú estuvieras dispuesto a ser empresario ahora en Bélgica? Tampoco. Yo iba a ir por ahí. ¿No, ya? Porque él está hablando de España. Él está hablando de Sí, lo estoy oyendo. Sí, tanto. Aquí Sí, es un, sí, aquí me dio- es un pero bobo. entonces- Yo te iba a decir cositas, habla tú, por favor. Aquí es un Ahora bobo. vamos a lo que yo voy. Aquí en Bélgica no sería empresario, pero aquí, sinceramente, hay trabajos en los que valoran mucho que tú estés allí en el puesto. Sí, Simplemente eso sí. que vayas, Eso sí. ¿ya? Con que tú vayas. Así Entonces, mismo como ustedes que están ahí, la gente que están, escriban su corazoncito, pongan su comentario para mandarle su saludo. compartan. Denle like. Tú- Perdonen los huevos de producción. Producción, vamos a tener que hacer una formación, si no, vamos a ver qué hacemos con ella. Producción, eres la mejor, te Porque hay queremos, problemas. te amamos, producción, solo Para los para ti. para ustedes está pasando bien el live porque ustedes están aquí, pero los fanáticos que nos están mirando no están bien porque la conexión y el sonido no está bien por un error de nuestra querida no pasa nada, lo producción. repetimos Mírame, todos. Vamos a empezar. El que no está dispuesto a Yo- fracasar no merece el éxito. Un aplauso para producción que lo está haciendo súper Epa, bien, epa, súper epa. bien, súper bien. Y lo bueno del, Bien- bien no lo está haciendo. lo bueno del caso que no soy yo que está hablando. Sí, pero ustedes tienen que saber algo, es que Lo bueno que usted lo diga. esto, es que lo bueno que le diga es que Yo se lo digo de buena fe. No sé Pero cuál es tu así segunda. mismo es, razón. Sí, pero que- es que- tu odio ey, contigo. buena fe. Coño. bájenle dos. Pero que de buena Lo que fe. pasa es que ustedes se están escuchando bien, ustedes se están viendo bien al sacrificio que yo estoy haciendo Sí. mentalmente para que esto se escuche bien y la conexión se vea bien y la gente que están, en los 5 gente que nos están viendo ahí, nos vean a nivel de calidad de mucha gente que están por ahí en inversiones millonarias. Por eso yo estoy haciendo así. Por eso ustedes quieren hacer los comentarios que ustedes pueden hacer los comentarios que ustedes quieran, pero yo estoy trabajando para esto. Y quien sabe el sacrificio que está haciendo soy yo. Ahora, quiero un aplauso para mí. ¿Verdad? Eso es un aplauso. Mírame, tú que has vivido, nosotros que nos conocemos un poquito, nos hemos tratado bastante, ya tú me has contado un poquito de tu vida. Yo quiero saber, o no yo, para que la gente sepa un poquito más quién es Mauro. No Bruselas sin filtro, sino Mauro. Mauro. Ese personaje porque hay muchas personas que quizás te ven a ti como influencer, te ven a ti como un sonidista, quizás te ven a ti como un ejemplo a seguir, quizás te ven como un loco, quizás te ven... tienen su De la definición de manera que ti. lo quieran ver. Ahora, yo quisiera que tú dé tu opinión de quién es Mauro para ti. Yo te voy a contestar todo eso, pero entonces, antes de eso, déjame aclarar una cosita al hombre. Con el tema de la nacionalidad, ¿por qué prefiero la de España y la de Bélgica? Sencillo. Porque no solo por el tema autónomo, sino que por el tema de trabajadores, por ejemplo, Bélgica da muchísimas mejores condiciones a la hora de trabajar en España y ya se está viendo y simplemente se ve. Entonces, por ese motivo, pensando, un ejemplo, yo no pienso en trabajar toda la vida tampoco, te voy a ser sincero. Entonces, ¿cuál es la cuestión? No, Pensando, todos pensamos de esa manera. no, porque- claro. No, es que ¿cuál es la cuestión? O sea, yo voy a seguir trabajando para lo mío.
pero no seguiré trabajando quizás para una empresa o para un jefe rindiéndole un horario, no. Seguiré trabajando en lo mío, en mis proyectos, en mis cosas, obviamente metiéndole duro, fuerte y Pero cada día. actualmente, ¿tú vives de eso, de las redes sociales, o tú tienes un trabajo? Actualmente yo tengo un trabajo. Actualmente yo tengo un trabajo. Yo tengo un trabajo y si Dios muy quiere, o sea, si toda la cosa sigue bien, porque yo estoy pasando por un proceso médico ahora, si Dios quiere más adelante, seguiremos con toda la actitud trabajando con duro, papi, aquí en Bélgica, y agradecidos de estar aquí en Bélgica. Simplemente es eso. Entonces, por ese motivo, como estoy agradecido de estar aquí en Bélgica, ahora prefiero pues la nacionalidad de este país, ya que me estoy erradicando aquí, por decirlo así. Pero no es nada, no es de que yo diga de que España es un país muy hermoso. Vamos a arreglarlo un poquito. España es un país muy lindo. España es un país muy lindo, no, sinceramente. Pero pues gracias a Dios hoy en día se ha adaptado más la gente, nos ha acogido mejor a los latinos, a los colombianos. La generación que ha salido ya ahora hoy en día de españoles está mucho más unida que la que yo recibí en mi tiempo. Entonces por eso no juzgo a los españoles, sino que simplemente son épocas, No se puede hablar son tiempos, en ¿ya? general. Son tiempos, exacto. No es generalizando, sino que son tiempos que yo los viví. Mucha gente como yo tendrá el mismo pensamiento. Y gracias a Dios hoy en día nosotros sabemos de que todo eso ha cambiado en España, porque usted donde camina en España encuentra comida venezolana, dominicana, colombiana. Hay españoles que le dicen, sí, parce, hermano, tal, colombianos que Salud, se juntan amor. con españolas que están casados, han tenido hijos, en general, con dominicanos, con todos los latinos en general. No puedes Y gracias a Dios generalizar eso porque hoy en día países. ha cambiado, pero a nivel de nacionalidades yo prefiero la de Bélgica hoy en día porque ya estoy aquí y no pienso pues hoy en día en irme otra vez a trabajar a España. Me gustaría irme a vacacionar, a pasear, porque es un país, como lo digo, muy divino, muy hermoso. Bonito, buena Es comida. Muy hermoso, buena comida, tiene una gastronomía maravillosa. Y es simplemente eso, pero como estamos aquí, pues nos quedamos con las bulesas en sauce de tomate, papi. Y el stofles y los Bravo. friches. ya. Entonces, respondiendo a la pregunta, Floppy, Y ahora, ¿cuál es volviendo con el quién tema es de Mauro? Floppy, dame un segundito que yo tenía mi agüita por ahí, por favor, me deja mi vasito de agua que yo lo tenía ahí. Tranquila, que Saludos Ahí, a la ahí, gente que está en el Ah, live de thank you so TikTok con much. DJ. Thank you so much. bueno, valga la redundancia, pues dándole promoción a Cristal. Mira, Gente, pero... publicidad no paga. Vamos a esto, vamos a esto. Ponle abajo la botella. Bueno, entonces, ahora volvamos al tema con lo que me preguntó Floppy. ¿Quién es Mauro? Parce, una persona muy sencilla, huevón. La mejor y bendiciones. No, a ver, a lo más bien, yo vengo de Colombia. Todo el mundo ya lo sabe, las mejores, papi, para el pueblo. Del Exactamente, Valle del soy Cauca. del Valle del Cauca, Palmira Valle. Es un municipio, un departamento, sí, municipio del departamento del Valle. Exactamente. Y nada, papi, llegué a Europa desde muy pequeño, llegué con los 14 años, estudié aquí hasta mi secundaria. Perdón, ¿qué tiempo duraste viviendo en España? En España hasta que me deportaron. Ahí me deportaron a los 21 años. No tenía ¿Y cuándo papeles. llegaste? ¿Cuándo tenía cuánto? Tenía 14 añitos, llegué porque mi mamá nos llevó a todos. 7 años. Eh, Cuando duraste 7 mi años. mamá nos llevó a todos, ella era la que tenía pues documentos para trabajar y todo y mantenernos, pero pues los demás no teníamos documentos. Se llevó a todos, hasta el perro. A todos se llevó mi mamá. Entonces resulta que Pero tu familia viven ya todos están en Europa, todos están aquí en Europa. Sino que lo que pasa es que aquí Don Huevas, papi, uno es muchacho, uno es muy rebelde. A mí mi mamá me decía, Mauricio, tenga cuidado por ahí, usted no tiene papeles. Yo ya estaba empezando a coger una edad pues de que ya salía a las discotecas, salía a la calle, 17 añitos, Típico 18, latino. 19, ya me iba a las rumbas. Entonces, ¿qué pasa? Usted sabe que pues en la rumba, papi, en la noche no hay nada bueno, ¿ya? ¿Cómo que no? A ver, hay mucho bueno, pero usted encuentra también lo malo, ¿ya? Y se Todo va a encuentra- todo va a depender del camino que tú cojas. no. No, ¿a Es qué me verdad, es refiero? verdad. No, ¿a qué me refiero? Un ejemplo, que un muchacho en la calle a temprana edad está expuesto a ver muchas cosas y a formar parte pues de todo lo que conlleva la fiesta. Sí, sí, ¿ya? sí. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo salí Lo que pasa es que con cosas que yo he vivido no lo veo siempre de esa manera, por eso soy yo. Exacto. No, sino que, por Cada ejemplo, gente yo decide. en mi caso, donde yo era donde yo crecí, que fue en Alicante, los colombianos, los dominicanos, todos iban mucho pues de party los fines de semana a las discotecas. Y usted sabe que no falta el fin de semana que botella va, botella viene.
en ese momento, ¿quién llega? Los pitufos, papi. Documentación en el que no tenga papeles. Entre esos, el huevón, ¿quién caía? Los que no tenían papeles. Y entre eso uno estaba tranquilo allí. Ay, marica, ya por donde salimos, huevón, ya no se podía salir por ningún lado porque ya tenían la puerta todos los policías. Ahí fue, de esa manera yo me gané mi primera carta de expulsión. No, esa fue la segunda. La primera me la gané en un parque. En un parque, papi, montando patinetas. Hubo un robo en el parque. Llegaron los coches de la policía, normal. La policía empezó a pedir documentación a todos los que estaban allí en el parquecito. Pues a los que habían visto algo, empezó a preguntar, ¿ustedes vieron quién se cogió los maletines esos de ahí? Y Saludos, nosotros estábamos sentados en un parque, entonces cuando ya llegaron a nosotros... Y a mí, pues obviamente yo sabía que la policía me iba a pedir documentación, yo andaba en una patineta y yo me hice el huevón cuando el policía me llamó, sino que yo simplemente cogí mi patineta, me puse a patinar y me fui calle para abajo, como quien dice que la cosa no es conmigo. Y el policía cogió y me dijo, hey tú, ¿para dónde vas? Ven aquí, documentación. Y yo le dije, oye, agente, si yo no tengo papeles. ¿Y por qué te vas? Y yo dije, pues porque no tengo papeles. Yo sabía que usted me iba a pedir los papeles. Dame tus datos, entonces ya por radio, pues para ver si uno no tiene antecedentes, si uno no la ha cagado por aquí ni nada. Entonces él me dice, lo siento, pero te tengo que pasar por extranjería. En ese momento estaba la cosa muy delicada en España, estaban deportando a todo el mundo, papi, el que lo cogieran sin papeles iba deportado, estaban llenando los aviones en Valencia, pero mejor dicho. Eso al que cogieran era de una para el avión que le estamos necesitando plaza, eso está lleno, hágale. Ahí mismo mandaban los aviones. Entonces, ¿qué pasa? Yo caí entre esas con mi primera carta de expulsión. La segunda fue en una discoteca. La tercera fue con un parcero que iba también por la calle. El parcero iba sin camiseta y en España es delito ir sin camiseta. Anda, y aquí también. ¿Sí? Sí. No lo sabía. Pues el parcero iba así, con la camiseta, sin la camiseta así, hacía calor y el maletín puesto así. Y pasó una patrulla, papi, lo paró, él era francés. El hijo de puta le daba igual. Tres cartas de expulsión. A deportar a Colombia y después Claro, ¿qué pasa? Con la tercera carta de expulsión, normalmente ya lo deportan a uno. En mi caso no me deportaron, en mi caso no pasó nada, me pusieron la tercera carta de expulsión. La policía pues me dijo que lo tenía que poner todo con abogados, que si no apelaba en 15 días, pues que sí, la próxima vez que me cogieran me deportaban. De eso pasó un tiempo y ahí llegaron a la casa. Aquí dice Tania, no es cierto, disculpa, aquí no se deporta así, al contrario. Tania García. Tania García. Ay, Ricuchi activo con los comentarios, sí, señor. Depende, eso como yo le digo, eso estamos hablando de una época que fue Tania, delicada en escribe España. por qué, Tania, para Eso, ver. eso, Tania, diga el por qué con fundamento. Damos un paréntesis para mandarle saluditos a la gente que están aquí en el live de Lora, que también están activos. Saludos para Yolan, que está por ahí. Yolan Tatú. Dímelo, Yolan, ¿qué es lo que tú dices? Saludos, Hassan. La gente del trabajo. También para Malika. Por ahí está Fabián. Hay un corillo entero por ahí. Saludos a esa gente también para Gabriel. Saludos a ese corillo. Seguimos. Mira, vamos a seguir. ¿Quién es la que dice que así no se deporta? No, Tania. dice Tania Mejía que Tania García. supuestamente Tania García, allá, bueno, Tania España, García, no perdón, está en dice España. que allá no se deporta así, que no son así, que ella no está de acuerdo. Queremos que tú expongas por qué tú dices que no estás de acuerdo. Tania, Continúa. tú Bueno, en los continúo. comentarios ahí porque no estás de acuerdo. con otro Continúo leer. y respondiéndole rápido a Tania. En España pasó por una época de bandas latinas, ¿ya? Aún Todavía eso todavía. está. Bueno, Para que estamos exacto, tranquilos ahora. exacto. De los Dominican, de los Trinital, de Sí, todo, todavía papi, eso está Latin por ahí. King, Nieta, Majesty, todo el cuento. En esa época, papi, no se la perdonaban a un colombiano. No se la No, lo que perdonaban. pasa es que ese tipo estaba viendo mucho El Patrón del Mal. No se la Estaba perdonaban viendo- a estaba- ninguno. Esa es la culpa de Netflix. Es la culpa Exacto, de Netflix. ahora ya está más Estaban suave. Estamos metidos en el Netflix. 2025. Sí, no, porque ya la gente se abrió la Ahora mente ya un la cosa poquito, está más sí, suave, sí, sí. viene desde hace muchos años más suave. Yo me les volví a meter con 4 años y medio de haberme deportado, no podía ni volver a entrar a Pero tú Europa y piensas me que les volví a dentro de meter la a España. comunidad latina en Ya estaba la España, cosa los suave. colombianos eran más discriminados que otra nacionalidad. No, yo creo que todos en general, sino que pues yo hablo Junior, por los pégate al míos porque micrófono. pues yo soy colombiano, pero yo creo que Acércate. en general todos porque es como les digo, España pasó por una época delicada, papi, con las bandas latinas. Mira. España, yo les hablo de la época Pero aquí donde- también, donde yo soy. Bélica Pero también, cuando se hacían Sí, esas pero bandas, que- no solamente eran colombianos, habían dominicanos. No, y ecuatorianos, es que eran de peruanos. todos, y es que las bandas eran conformadas por gente de todo lado, hasta españoles habían ahí, Mira. hasta rumanos, rusos, Mira. de todo lado, de Yo- todo. Yo, todo. yo a veces estoy un poquito en desacuerdo con el asunto, con el tema del racismo, porque no sé,
cada quien la pasa de una manera diferente. Pero Dice yo, Tania, ¿y por qué no se centró en trabajo en vez de estar en parques? Y disculpa. Papi, pues porque ay, tenía... Eso Vea, me gusta, yo se para lo eso voy a hacen los responder, se lo comentarios. voy a responder Pero rápido. Ahí es donde voy. Ahí es donde voy. Pam, papi, se lo voy a responder rápido, vea. Antes que tú respondas. Pero es ahí la pregunta. Ok, responde. Vea, yo era un muchacho que yo soy amante al skateboard. Me fascina el skateboard. Para el que no lo conozca, es estarse todo el día partiéndose las patas y haciendo sí. trucos en un parque. 14 años. Cuando yo llegué con 14 años aquí, cuando en la ciudad donde yo Tania llegué tiene 14 en Palencia, años, ya Sí, cuando Tania. yo llegué en Palencia, en Castilla y León, y la tienda donde yo llegué de skaters me vio patinar, me regalaron una patineta. Yo no tenía patineta, pedí una prestada para hacer un truco y los de la tienda me dijeron, para que patines. O sea, Tania, que encima era buen niño. Papi, yo empecé a patinar, me iba Sí, para el pero la skatepark. cosa Para que aprendan a no juzgar antes de no saber lo que está detrás, ¿tú pero, entiendes? yo la entiendo a ella. Ella no está deja que juzgando. desarrolle, deja que Ella, desarrolle para yo entender a escúcheme. ella. Está dando una opinión basada No se me Exacto, metan exacto. con mis fanáticos, por Exacto. favor. Claro. No se metan con mis Cójanla fanáticos. suave con la gente, que Mira, la gente está opinando, Mira, no yo pasa entiendo- nada. Yo entiendo el Pero punto. nadie está en guerra, Fluffy, Yo aquí. entiendo el punto de Tania, porque lo mismo yo iba a decir con que no estoy de acuerdo con el tema del racismo, porque Son los caminos que uno escoja. También porque claro, si eso tú, también si lleva- tú no puedes venir a Papi, este país a querer mira, hacer lo que Lora, tú haces en República Lora, Dominicana, Lora, a sentarte ahí abajo, escúchame con un dos sillas, momento. pero espérate, déjame desarrollar, con 2 sillas y 2 bocinones a poner en boa hasta las 5 de la mañana, tú sabes que aquí eso no es Estoy de permitido. acuerdo con Hay todo que eso. entender, señor. Estoy Sí, de lo que acuerdo viene con hacia todo aquí. eso. Y yo hay racismo. Y yo no lo que te juzgo digo. a España porque me hayan deportado. Simplemente les voy a contar una cosa. De todos los que mi mamá se trajo, que fueron casi 10 personas, al único huevón que deportaron fue a mí. Porque estaba en el medio. Porque estaba haciendo ¿En las el cosas medio? como no eran. Y no hay que punto. hablar más. Mira, Y ahí punto. dice No, Tania. nada Por lo más. menos, es verdad, Permiso, Tania Mejía dice que ella, Desde vaya, los yo 11. tuve que trabajar desde los 11 años. Claro. No es que así. Claro, Bueno. Tania, Yo- es que venga, yo le digo una cosa. Ahí, vea. Tú estás en la vaina. Olvídate bien por ti. Vea, yo Es le que digo así una la vuelta, cosa, pero y ven no acá. es que yo no, o sea, no es que yo no trabajara y que me la pasara siempre en un parque. Aquí no La se cuestión puede. cuál es, la cuestión no? cuál es, que vea, yo trabajaba también desde los 14 años. Usted Aquí no sabe, se mejor puede dicho, trabajar tan joven. Si yo les Ella hablara, trabajado de los 11 y vive en España. No creo en realidad que en España se pueda también trabajar tan joven. Sí, no, a ver, ella- depende y les voy a decir yo cómo, Escucha, vea, yo con son 14 años personas, trabajaba son en Ya, España. en negro Mira, es ella una trabajó. cosa, pero... Yo Vea. trabajé con 13 años en un bar ayudando. No, y yo con 14 Ya. años trabajaba en España, ¿sabe cómo? Cuando terminaba Pero las tú fiestas, lo dijiste. Jamie, pero Vea. aquí también se hace trabajo de estudiante y que no No, y no de Ah, estudiante. con 13 años, melón, Sí. 16, Ya le digo, 16. usted sabe yo 16. cómo trabajaba con 16. 14 años en De 15, España. de 16, no con Yo 11. tenía un Ni- amigo, ni con 14 amigo de tampoco. mi familia, escuche, yo con 14 años, ¿sabe cómo trabajé en España? Un amigo de mi mamá, alemán, portero de una discoteca, me dijo, Mauro, cuando cierren la discoteca vas a recoger todas las botellas de Coca-Cola que quedan por ahí, todos los vidrios y te vamos a pagar el turno. Ya. 30 euritos me daban. Está bien ahí. Ah, así yo me ganaba mis ligas. En la noche, donde me hubiera cogido la policía, que hubiera está sido bien. peor. Cierran la discoteca y mejor dicho. Tú estás hablando con 14 años también. Tania, 14 Tania, años. O sea, que eso te lo hacían a nivel de Tania, panita. Eso yo estamos- lo hacía estoy de como le acuerdo digo. contigo, Como está lo bien. digo, los fines de semana, por la noche, viernes y sábado, los 2 noches que había discoteca, me dejaban recoger las botellas de Coca-Cola de una discoteca que se llamaba La Habana Club, allí en Palencia. Yo cogía por la noche y me iba a recoger las Tania dice que botellitas. antes, bueno, Sí, que ahora antes ella se tiene podía, 40 pero años, antes se que podía. antes sí se podía, pero que ahora no. O sea, que Imagínate. antes se podía trabajar. A ver, yo les estoy hablando, yo llegué a España en la época del 2005, exactamente. Au. En el 2005. Pero entonces, como les digo, no solo esto, o sea, en España usted podía trabajar de otra manera. Si usted tenía, por ejemplo, yo tenía un amiguito que el muchacho, su papá, limpiaba persianas. ¿Sabes de él? Limpiaba persianas. En la época del verano, ellos me decían, vámonos por Pamplona, en la furgoneta, por todo lado. Y los muchachos también eran skater como yo y patinaban. Y nos íbamos aprovechando con el papá, le ayudábamos a limpiar persianas, pero nos íbamos vagando por todas las playas. Skater, haciendo surf. A mí esa es la vida Disfrutando que de me tu gustó. niñez, Esa en es la vida que realidad. me gustó. Ahora, ¿tú crees de que en realidad un niño de 14 años debe de estar... Trabajando, no debería estar estudiando y haciéndole caso a la mamá. Lo que pasa Ok, que fue, ok. lo que Ok. pasa que fue que cuando yo vi, como les cuento, cuando yo llegué al colegio, yo le conté toda la película que hubo a mi mamá en el colegio y mi mamá fue al colegio. la trataron Saludo peor de como me a, trataron mí. a la Barbie Tumbao que está por ahí. Mi mamá Saludo a la también gente me que dijo, está vamos a hacer metido. una cosa, se Dame va un a segundo, salir. por favor. Saludo a la gente que está metida en la radio. Recuerde que este es Flow City Radio, Floppy TV Show. Tenemos a Bruselas en filtro.
el invitado de hoy. Saludos para todos ustedes. Amor y bendiciones, Recuerden la people. compartir Mira, y darle like al live en YouTube La historia está muy o buena. en Instagram. ¿Qué La pasó? historia está muy buena, todo está bacano, pero estamos mareando mucho. Vamos a ver lo que vinimos. Esa es la actitud. Vamos a lo que vinimos. Bueno, y Cuéntame, entonces ¿qué tenemos en actividad para esta fecha? Papi, Estamos para toda mi en gente aquí en vuelo, Bruselas. vamos, Entonces, ¿qué es lo que se viene ahora mismo? Como dicen ustedes, tantito. Bueno, tantito. mi gente, empecemos por el principio y el final del medio. Hoy, esta noche, tenemos la fiesta del instrumento para toda la gente que le gusta la salsa. Ya saben que pueden ir a disfrutar de la fiesta del instrumento. Ahí tienen mi publicidad en el perfil. Y mi gente, no se olviden que este 19 de diciembre, papi, es la gran rumba Black and White Party aquí en Bruselas. DJ Lora en cabina. Están todos cordialmente invitados. Por eso fue que él preguntó. Papi, DJ Lora en cabina, mi gente. Papi, nos llevamos a Lora de rumba. Nos llevamos a Lora para que prenda el primer. Oiga, oiga. No, esa historia ya la habíamos contado. Oiga, escúcheme. Nosotros somos viejos, ya es la segunda vez que lo tenemos aquí. Y yo me lo sé todo eso. La gente es el fuego que tenemos que Escúcheme, ir. primer Black and White Party de Bruselas sin filtro, papi, en The Unusual. Así que están todos cordialmente invitados. Entrada gratuita. Así que ya saben, para que se despeluquen. Que no tengo dinero, tengo 20 pesos. Si usted quiere ir a rumbear, quiere ir a perrear, papi, esa es la noche. Allá se puede ir a despelucar, que DJ Lora los tiene, mejor dicho, los va a poner a que rompan baldosa. Así que ya saben. Yo estoy esperando el día que hagan una fiesta donde no se acepte grabar con los celulares. Ay. Para poder desacatarte. No, pero lo que él dice, en realidad, hacerlo realidad, ¿te entiendes? Porque no pienso que a nadie le guste que lo grabe. Cuando yo llegué había un sistema de que los tigres se me acercaban. Te menciono dos, tres de ellos que tú conoces. Tú puedes hacer lo que tú quieras aquí, No, Lora, tres, también, no, relájate. Después los tigres están casados, ya no puedo decir. Ah. Se me acercaba y me decía, Wow. Lora, al camarógrafo, por favor, que donde nosotros estamos, que no tire fotos ni grabe. Ajá, pero lo que te digo, en los tiempos donde yo salía de No, y yo fiesta, siempre pregunto. Cállate, que me armaba han ahí. pasado unas cuantas porque yo he subido unas historias y yo he tirado fotos y la gente Ajá. sale detrás. Ay, no, eso es peligroso, eso es peligroso. Yo soy de ese que Papi, Me llamaron y me dijeron, muchachos. yo pregunto. A nosotros en eventos, después que se hacen todas las fotos y todo, y yo he visto gente posando para fotos con personas que no deben posar. Hay que tener en cuenta hasta y con después eso. Cuando me están toman mandando fotos. mensajes, Lora, dile al camarógrafo que borre. Lora, subiste la foto, bórrala, por favor. Papi, yo casi daño un matrimonio, solo le digo eso. No, eso también te digo que yo también metí, bueno, no es culpa mía porque yo no, imagínate. Yo tú soy tienes una foto y partidario, no sabes que esa persona estaba ahí exactamente, detrás. exactamente, yo soy partidario de que si usted está haciendo un tollo, no vaya a lugares conocidos. Vea, usted sabe qué me pasó a mí un día, le voy a contar una Si usted anécdota. está casado Parece O que te tenemos pareja. 35 gente conectados. y usted salió de incógnito, no vaya a lugares conocidos ni donde haya Tenga mucha cuidado, cámara. piérdase. No, es más, no vaya a lugares públicos. Simple. Parce, vea lo que me pasó Por a mí más un que día. te inviten, No, di pero que- es di que que- no, di que a no lugares vaya. públicos no, y tenga cuidado por donde camina, porque un día yo iba Claro. haciendo un video normal. Hey, mi gente, por una calle normal de Bruselas, iba otro personaje agarrado con una mujer de la mano. Y por ahí salieron en comentarios que, sí, muy agarradito con la moza. Papi, ¿sabes qué? Y luego el hombre me escribió por privado, oye, hermano, casi me daña el matrimonio, papi, tal, que no sé qué más. Eso era A una él nadie, amiga a él con- nadie le dañó matrimonio, le iba a dañar el mismo. Eso lo dañó él mismo. Exactamente, es verdad, es verdad. Le iba a dañar el mismo. En verdad, en verdad. Hoy en día, con todas las cámaras que hay Señor, cuando en las usted vaya a calles, esa calle, haga su cita, véanse dónde se tienen que ver, pero no anden en la calle. le voy a dar un código a los tigres míos que me Nada siguen. que ver, pájaro. Yo pienso en realidad de que Ya. la gente tuviera que aprender a tener un ¿Cuál poquito más de necesidad de tener discreción. No, Pero- pero que no vemos el chiste Un ya. poquito. Pero le voy a hacer una pregunta. Una pregunta a ustedes, ya que estamos en ese tema, que estamos aquí debatiendo entre amigos. ¿Cuál ustedes creen que pega más cuerno, el hombre o la mujer? La mujer. A ver, yo digo que La mujer. el hombre los pega y lo pilla, la mujer los pega y uno nadie no lo le da sabe. cuenta. Claro. Ok, espérate. Es verdad, es verdad.
Es verdad, es verdad. Ahora pienso. Vamos, espérate. Dame Es Todos verdad, es conmigo. verdad. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Dímelo, Floro. Happy birthday. Happy birthday, Chichi. Oiga, Chichi. El 19, Chichi, ven a celebrar. La el 19. Chichi Ven a está celebrar. larga. Trae tu bizcocho, No, que aquí lo vamos a de celebrar. aquí. No, porque el viernes. Que aquí se lo parte el hora, ve. Que aquí se lo, que aquí se lo El parte. 19. Lo vamos a celebrar. Ven el sábado 20 para entonces. fiesta, La no, torta, para la la fiesta torta, celebrar. Lo celebran en la Está fiesta, bien, pero cumpleaños. el sábado 20, porque el Y sábado el sábado 20 20. viene para ¿Qué? acá. ¿Para acá, para el podcast? No, que ella cumpleaños el 19. Claro, la chichi que venga el 20. Claro, que venga el Normal, 20. te esperamos con un bicochito. Y te hacemos una No, que trae su vainita. bizcocho. Ya lo dijo, Claro, ya lo de dijo. pastel en Igual. Antwerpen. Sí, oiga. Metió una promoción ahí que no. Claro, a mi hermana Floppy, Joyce Calcaño García, de pastel, mi hermana que hace bicochito, normal. Pero que Manda tu Ay, regalito. claro. Manda los Joyce pasteles. sabe que tiene que hacer y que sea un muffin con una velita para la No, chichi. tiene que hacer, tiene que hacer. Ella hace pastel, ¿qué más? Mira lo que dice Tania, Le que el manda un hombre, brownie al floppy. el hombre tiene eso en la Llevar sangre. cuerno en la sangre. El hombre Eso es sí, eso te iba a mentira, decir. Eso es mentira. Eso es verdad, mira, es mira. mentira. A nivel de físico, a nivel de cacería y no sé qué, yo Ay, pienso que el lo hombre llamaron pegaría más salvaje, cuernos. Floppy. Ahora, te voy a Llora. decir algo. Cuando una mujer, para mí, mi opinión, cuando una mujer pega cuernos, es porque sexualmente el hombre que tiene no la Eso satisface. es mentira. Eso es Entonces la mentira. caga. Muchas veces no, Jamie. Eso es muchas mentira. veces Puede ser porque Eso es te mentira. enamores de una persona. Bueno, en y realidad, esa persona espérate, también pero le déjame terminar, déjame corresponde. terminar, Bueno, déjame está bien, terminar, eso es tu punto déjame de terminar, vista. déjame terminar, déjame Exactamente. terminar. O bien es porque el hombre no lo satisface, ¿ya? O bien, lamentablemente, porque la mujer es una mamagüevo sin lealtad, mala. Hay mujeres que se pasan. Sí, que le gusta en realidad hacer también sufrir a los hombres como hay hombres que quieren hacer sufrir a las mujeres Te voy a poner también. un ejemplo. ¿Qué tú O me sea, dices? Yo creo todo que es mutuo, parte- todo es ¿Qué mutuo. tú me dices a mí? Pero pienso que los hombres más y Es que todo. la mujer tiene un problema. y es Lo que más la- triste de esto, tú sabes que Esto se calentó, mi por gente. ejemplo, tú estás pegando cuernos con una persona Eso que se calentó. En mi punto de vista, con la persona que tú le estás pegando cuernos, sabiendo que tú estás pegando cuernos con una persona que tiene su pareja. Pero ¿y qué es lo que pasa con estas personas, señores, que después quieren coger como ese puesto, como que es el hombre? Te lo voy a con la explicar mujer? después. Sí, Amplíate. sí. claro, Ay, tenemos que oye, hoy en ubicar- día Sí, es verdad eso. sí, es verdad. Tú echas un polvo con un tipo y las mujeres piensan que tú te casaste y ya, que ese es marido mío. Casado, Explica. casado. Oye, ¿Sabes y es por qué un eso lío. ocurre? Pero te voy a explicar por Oye, qué. pero ojalá no la tenga. Te voy a explicar por qué. Ojalá no la tenga. Pero te Lora voy a me explicar dice a por mí qué. ahorita, espérate. Lora me dice a mí ¿Pero por qué, ahorita, Lora? vamos a echar un polvo. Y yo le digo a Lora, está bien. Y lo dejamos ahí. No es imposible. Hay mujeres que dicen, tú eres mío. Y no te quiero ver siendo coro con nadie Pero yo más. te voy a decir- yo Y te voy- cuidado si tú eres capaz de que de Pero yo te pegarme voy- el cuerno a mí pero- siendo yo pero el te- cuerno. Pero yo te voy a explicar por qué eso. No puedo. Pero yo te voy a No explicar por qué puedo. eso. Deja que Floppy, tú tienes algo que decir. Yo te voy a en explicar mi por qué en mi eso. punto de vista, Bueno, yo Tania pienso se está que declarando y la dice mujer. Oye, Tania, ella me ha estado encantas. casada y que lo han puesto los cuernos. Ah, lo Tania. sí, Ella. no, ya, Sí. Espérate, ¿qué es lo que dice? No me gusta. Tania la propia sin filtro. Yo. Ah, tú es yo que he es que estado es que en casada y esos no he años puesto. es que en esos años Muy perra, Tania, me es que- encanta. es que sí, pero ella explicó por qué. Un aplauso, Ella coño, explicó que hay por qué. mucho que lo hacen para Sí, no, nosotras pero que también. pero que ella explicó por qué, porque en esos años parece que estaba Mira, había una turbulencia de ella no relación tiene y ni siquiera que dar ella también- explicación. El no, que ella lo que diga parece es que el de bacano ella- ya. Que parece que el de ella también estaba haciendo su diligencia y ella hizo la diligencia de ella también. Ella No, dice que que fui algo- ella Pero dice- es que ella lo asuma, es lo Sí, bacano, no, que eso está ¿entiendes? bien. Es el problema. Es que las mujeres como ellas son las que valen. Ustedes son las que esconden la vaina y la vaina Ay, ponen ay, uno a hablar ay. con los palos de luz. No es esconder, es que uno no es Está estúpido tirando para que lo pedal. Ustedes ponen pillen. a uno a hablar con los palos de A luz ustedes y los después pillan dicen- por estúpidos. Oye, después dicen... después No que son uno habla con los palos- inteligentes. Sofi, Yo digo amplía. que lo más bonito es la lealtad, parce, ¿sí o no? No son amplía, que inteligentes. después Le va a decir encuentran que- los mensajes en los teléfonos, le encuentran la foto en cuero que les hallan, le encuentran los números, la vaina. Pues tú no estás dando la razón entonces. ¿Cómo así? Exactamente. Que ustedes son más cuerneras. Ya, porque ustedes lo hacen Porque bien. lo Que hacen somos en más. discreción. Claro. No. El Me que, estás uno dando la sea, razón. el que uno sea más discreto y más Me inteligente. estás dando la razón. No quiere decir que tú la hagas más. Me estás dando la razón. Jamie, te está Yo hundiendo. solo digo una No, cosa, oiga, no, oiga. no. ¿Tú sabes por qué? Eres- Déjame explicarte. No. Déjame explicarte por Te qué está hundiendo un chin la más. mujer es más infiel que el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre necesita ser
gestión para poder tener una mujer y una mujer simplemente debe aceptar esa gestión para estar con un hombre. Wow, eso como de la forma que tú lo dijiste, no le entendí mucho. Ok, te lo voy a poner más fácil. El hombre propone y la mujer dispone. Escúchame. Embarazado. Déjame explicarte. Aprende a escuchar. Si el hombre ahora agarra y decido salir contigo, yo tengo que buscar para la comida, buscar para la salida, buscar para el hotel, buscar para mi ropa, buscar para moverme y buscar para darte para ese caso porque tú dejaste el niño con un vaina. Sí. Ahora, ¿a ti qué te toca decir? Yo quiero ir. Ya. Se fue la luz. Es que justamente por eso. Porque exactamente, porque es que el hombre tiene que hacer muchas cosas para poder. Y aparte de eso, tiene el que hombre, todo oye, eso tú mismo lo dijiste, hay mujeres Floppy. que salen con hombres. Oye, tú mismo lo dijiste. No pega cuerno. No pega cuerno. Oye. Tú lo dijiste. Espérate, Floppy. Ahí eso es calento, Te voy a mira. decir, mira, yo soy un hombre, mira, oye, mírame. ¿Se enamoran de otro o les gusta Escúchame, otro? mira, Y la yo persona soy un no hombre responde. infiel. Míralo ahí, dice la Chichi. Déjame explicarte. Oye, yo soy un hombre infiel de nacimiento. ¿Por qué? Porque mi papá, sí, pero déjame explicarte para que tú entiendas de dónde yo vengo. Para que tú sepas de dónde yo vengo. Yo no Yo me nada más voy a- quisiera que se atreviera a hablar mal no, con ese con marica producción lo mandan ahí pa'l ahora. patio. Pero aprendan a escuchar, Ese señores. marica y duerme en el patio. Señores, aprendan a escuchar, porque de nada les sirve a ustedes burlarse y después no tienen palabras para responder. Escúchame. Yo soy un infiel. ¿Por qué lo digo? Porque yo pasé mi juventud haciendo y deshaciendo muchas cosas, ¿me entiendes? Yo fue muchas las mujeres que tuve, pero en el transcurso de la vida uno toma hacer muchos cambios. Claro está, hay muchas distracciones que a uno se le paran al frente. Usted tiene que saber tener decisiones. ¿Cuál fue mi decisión? Una paja. Dice Chichi 7938. Y yo pienso que la solución. La solución cuando usted esté perfecta, ¿o no? cualquier interesado, La usted es solución hombre perfecta. casado, Vendiendo en el chat. cualquier hombre usted casado, que usted tenga su mujer, que usted quiera su mujer y usted le aparezca a cualquier mujer por ahí, dése una magnolia, se le vaya el amor. Consejos Ya. del floppy, ya Son lo mentiras. saben. Se le vaya el amor. Entonces, es lo que te digo. Es lo que te digo. Mentira. Dese una magnolia que no le va a pegar cuerno a la mujer suya. Eso es mentira. Se le vaya el gusto. Yo pienso que todo depende en realidad de qué tipo de relación tú tengas y lo bacana que sea la mujer tuya. Es que tú no estás buscando casarte. En tú lo que esta estás buscando vuelta vaciarte. puedo Cosita, tengo asumir. preguntas. No, Se usted calentó no el me van a parche. hablar, que yo no he hablado mucho aquí. En esta vuelta puedo asumir de que producción es demasiado bacana. Pero ¿por qué tú para tienes ni que siquiera escúchame? pensártelo. Pero ¿por qué tú tienes que mencionarme a producción? Saca Porque producción. soy fan. Escúchame, Saca la ecuación. saca a producción. Porque no que sale. yo vi el Déjame amor. explicarte. Producción no sale en el podcast. Lo que tú ves en esta casa, Ok. ¿De detrás qué de forma- cámara, de qué forma lo escúchame, digo? detrás de cámara no tiene que ser Bueno, dicho delante de ok, cámara. ok. You know? Ahora, ok. tú quieres primirte, prímete como un suape. No, simplemente lo que yo digo es de que, Pero es que yo viví su amor. papi, que- vea, Oye. Y una pregunta, Tú. ¿tú tendrías una relación open? No. ¿Qué, ¿Con qué quién? va a tener esa? Con que tú tuvieras. sí. Que si- te diga, si yo fueras quiero estar capable. con otra, vamos a hacer un trío, ¿tú lo harías? Yo tuviera una relación dependiendo de cómo fuera la persona, sí. Yo sí. ¿Aceptaría eso? No sé, pero no tuviera ciega, sorda y muda a el tema. No, porque si la cosa Tuviera si la te lo conversación hablan con mi pareja. Antes de. Lo Sí. hablaras. Si te lo hablan antes Fuera de. capaz de tener la La gente que conversación están con ahí mi abajo, pareja, sí. son 8,000, la gente que están ahí abajo, pongan sus comentarios si usted piensa que el hombre y la mujer, o el hombre ¿Cuál de los o la dos mujer, pega más es cuerno? más cuernero, es más infiel, depende de donde usted venga. Si usted viene del bajo mundo, usted la conoce como cuernera. Mira. Si viene de los popis, la conoce como infiel. Ahora diga usted, recuerde darle a like y compartirlo. Sigue. Mira, ese tema es un tema que es bacano porque la mujer siempre va a defender su punto de vista. Normal, son cuerneros. Y el Yo creo hombre, que el hombre también. El hombre también. Ahora te voy a explicar algo. La diferencia es que no saben hacer muchas mujeres. El hombre pega un cuerno y no valora tanto a la mujer de afuera porque sabe que es un baseo. La mujer, cuando hace su disparate, valora más el de afuera que el que tienen en la casa porque la mujer entra en sentimiento. Más fácil que el hombre. El hombre Ya. se va a 6 puntos. Vea, yo solo Y ya, voy a decir una cosa. ustedes, para Lora, estar realmente en una relación con alguien, ya ustedes lo están viendo más para allá de lo normal. Ustedes comienzan a ver a esa persona como, coño, chamaquito me trata bien, el de mi casa me habla mal, que sí o qué. Y No, comienzan a porque hacer. puede ser vida Déjame de terminar. eso. No. Eso es mentira. La mujer Porque cuando con el hombre llega. no puede pasar, tú dices. No. Pero uno Es que poca- Vea, yo digo una cosa, déjenme decir una cosa. Espere. hay cosas- Espere. Mi gente que están ahí abajo puse
hombre o mujer. Vea, Elijan, yo le voy a decir hombre o una mujer. cosa a esa respuesta, Floppy. No. Escuchen y verás. Escuchen No una hay. cosa. Eso es lo que estoy Vea, diciendo. papi, No Lora, lo vea, hay. Lora, No lo hay. Lora, escúcheme una cosa, pille, vea. Para que un armando hombre, ruidero. si usted tiene su mujer, usted le quiere poner los cuernos a su mujer. Un ejemplo, usted ya le metió en la cabeza de que va y se Hazte un culea a tono. otra. Ya. Cuando usted se vaya a culear a esa otra, si esa otra sabe que usted está casado, así esa no tenga pareja, esa es más perra que cualquier otra. ¿Ya? O sea que así ella no tenga pareja, ya la está cagando como mujer y como persona. estamos de Sea acuerdo. hombre o mujer. Como si son dos maricas. No Me da lo mismo. no entendí. Explícame. Un ejemplo, los dos, mi mujer y yo, ¿ya? Yo quiero irme con usted. Usted sabe que ella es mi mujer, pero usted no tiene pareja. Si usted está conmigo y tiene algo, ya usted se está faltando a usted como persona en sus principios, porque Por usted estar sabe Pero es que hay contigo, mujeres- está sabiendo con tú una que estás con exacto. ella, Pero que hay normal. mujeres que no normal. tienen Normal. principios, así como hay hombres que no tienen Hay mujeres Así que principios. usted no tienen le esté, principios. exacto, y Hay hay mujeres hombres que que no importa. tampoco. Y hay Hay hombres hombres que que no tienen tampoco. principio. Claro. Hay Me hombres que gustaría, tampoco. mira, yo me voy a Entonces, sincerizar un poquito. Yo creo que para que El un balance. hombre le ponga los cuernos a una mujer, falta una mujer. O Sí. falta uno o otro. O sea, Pero Al es que revés, siempre va sí, a pasar. sí, ya, es falta, verdad. falta Ay, uno u otro. es Es lo como acabo- para lo acabo de pelear. decir, Para es lo pelear, acabo- ¿qué pasa? Para pelear, ¿cuántos faltan? Claro, 2 personas. No, mentira, manito. Hay muchas veces que los pleitos se dan sin tú querer. Te entran a trompar. ¿Qué fue? Yo no quería, pues ya te dieron. Ya te dieron. Es lo mismo, por ejemplo. Tú sabes que uno. ¿Y qué fue? Uno. No hiciste nada. Yo no quiero que Con yo sí tanta quiero chapa. pelear. Ay, ra- Vamos a matarnos. Por ejemplo, yo en mis años mozos, uno siendo DJ, estando en el ámbito artístico, Pegate cuerno, Lora. lamentablemente, no fui yo que lo busqué, llegaron hacia mí. No, Señores, yo quiero Yo, que vea, ustedes yo sepan- puedo decir una cosa. quiero que Yo voy a ustedes decir sepan una que cosa. Yo no hice él nada. se hace pasar mucho por serio, pero es un malo de verdad. No, es un tipo serio. Es un Vea, malo de yo le verdad. voy a decir una cosa, Floppy, vea, yo soy sincero y con perdón de mi mujer que está aquí delante, ¿ya? No se vaya a asustar, mi amor. Dale con todo, mi amor, Yo, dile. cuando he tenido mis relaciones, yo he tenido 2 relaciones en esta vida largas. Mi noviecita de los 15 a los 19 años, 5 añitos. Tenemos una llamada aquí de un fanático que está viendo el live y quiere darle un saludo aquí. ¿A quién le quiere dar un saludo, por favor? Dale. Se le fue. No te cohibas, habla. Habla, que está en vivo. Dale un saludo al hombre ese. El nombre se me olvidó, el de la gorrita amarilla. Yo- Escucha. Ricuchi. Ricuchi. Eso, bien. Venga, un saludo para Ricuchi y los fanáticos que usted vea, mira. Ea. Mira, Jamie, tú te quieres sincerizar. ¿Qué quería sincerizarte Bueno, con entonces él? espérate que no me dejaste terminar. Sí, dale, cabrón. Entonces, escuche, pille la vuelta. Cuando yo he tenido mis 2 relaciones largas, la segunda ha sido mi mujer, yo con mi mujer llevo ya 10 años, ¿ya? Felicidades. ¿Ya? Yo en esas 2 relaciones, papi, he pedido lealtad y he entregado lealtad, ¿ya? Bien, por ti. Ahora, que me la hayan cagado y no me haya dado cuenta, eso ya es Es otra otra cosa. cosa, ¿ya? claro, Pero claro. entonces, en esas 2 relaciones ha pasado eso. Cuando yo no he tenido pareja, he hecho y he deshecho y Claro, puta, y es he lo que tenido te 1, 2, digo, 3, es 4, lo que te 5, 6, digo. 7 y papi, no para de contar. Un tipo, Créamela. Un tipo como eso yo. sí es verdad. Claro, un tipo Ya, como pero yo. ya Ceci, de trabajando ahí, en Punta Cana, 25 a años, eso ¿qué créame puedes- que sí qué puedes que hacer? vengo Tú criado trabajas con en mucho Punta Cana. respeto hacia la mujer. Eso mismo Con iba yo a mucho decir respeto hacia cuando la yo mujer dije, vengo me criado. voy a sincerizar. Sí, dale. Yo, estando con alguien queremos seguir. hasta el sol de hoy, yo no te puedo decir que le he pegado cuerno a una persona con quien yo he estado. Una, no se habla mentira. Cuando yo hago algo malo, se me huele, se me nota, se me ve, se me todo. Roja. Todo. Yo misma me delato. Entonces, cuando yo he estado con alguien, el yo pegarle cuerno a alguien, no lo he hecho. Ahora, yo estando sola, hago lo que me dé la gana. Claro. Bueno, yo te voy a ser sincero, realmente... Tú tienes que satisfacer. Y lamentablemente ahora, confirmando lo que tú acabaste de decir recientemente, mayormente una persona con su pareja puede venir hacia mí y en ese momento eres tú la que decide si tú... Exacto. Pero la persona mayormente no Pero es lo deja que de dice hacer que el la hombre propuesta. dispone. Entonces, Obviamente. tú Eso es eres lo que estamos O hablando. sea, el hombre siempre propone. Sí, 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 sí. Teniendo a una super Como estrella decimos, disponible, Pero es que son lo- es que- capaces de Oiga, tirarte siempre una hace puñita falta y una si tú víctima. caes- Sí, nada más hace falta la es que, víctima, vuelvo y ¿verdad? repito, lo de nosotros es carnal. Por eso te hablo ahorita que, aunque se ha repetido... Ajá, pero entonces, Mira, yo como lo de tengo ustedes una hija, carnal, Yo tengo
Ven acá, siéntate aquí, Lili, ven, dale para acá. Ven, entra, Lili, entra. Siéntate aquí, ven aquí. Ponte en el micrófono, ven. Mira, yo tengo una lírica que dice en mi canción Triángulo amoroso, círculo vicioso. ¿Alguna vez han tenido un triángulo amoroso? No, es que eso es problema. Loco, pero te... No puedo a con mí- una, voy a tener a yo dos me en las topado- huevas. Yo me he topado con una pareja. Yo me he La topado con una chimba. persona que yo no tenía ni idea que tenía pareja y me involucré. No, papi, eso es un karma muy también, grande. yo también. Y con los Sí, sí, meses sí, me di cuenta. Me pasó. Sí, Si no aguanta una en la casa, va a aguantar a dos. Imagínate, hombre. Ustedes hablan mentira. Ustedes hablan El embuste. problema de ustedes que se lo crean. A ustedes les encanta que le hablen mentira. Diablo. A ustedes les encanta que le hablen mentira. O sea, Me voy, chao. güey, una mujer, y dígame si no es así, cuando usted está peladito, usted se enamoró y fue con sinceridad a hablarle a los chamaquitos y lo rebotó y cogió el mamalo de la clase. ¿Sí o no? A las mujeres, Siempre pasa, hermano. Yo creo que ustedes los hombres deberían de como dejar de estar despertando el sentimiento de querer a uno así de gratis. Pero es que ustedes están ¿Entiendes? ustedes No. están- Usted ¿Cómo así, tiene que cómo ser así? hombre suficiente y capaz de poder decirle a una tipa, güey, mi amor, tú te ves bien. Me gustaría saber cómo se ve mi encima de... ¿Entiendes? y Y ya, pero no, ustedes comienzan, diablo, tú me dejaste loco la otra vez, mi amor. Nunca en la vida, fulana de tal me ha hecho esto, yo te quiero, te extraño, me gustaría de nuevo. Ah, qué Ver cómo- nega, mi Espérame, ¿Qué rey. es lo que favor. pasa, Jamie? Te voy a explicar qué es lo que pasa. No encuentro, mira, dentro de la pegadera de cuernos, dentro de lo que es infiel, dentro de toda la mierda que se tenga que ver con pareja, tú específicamente entrar en algo con una persona para herirle sus sentimientos, hacerle un daño, en cualquier forma, eso debería como de parar ya. Está bien. ¿Y por qué cuando el hombre Eso- va- eso no debería creo de que parar una ya. relación, cuando Espérate. la persona está pegando cuernos, discúlpame, es que, por ejemplo, la persona decidieron ya no seguir No teniendo seguir, relaciones. exacto. ¿Por qué tú quieres dañarle la relación a esa persona con la persona Las que mujeres está? son las que hacen eso. Por ejemplo, ¿Por sí. qué lo hacen? yo no Mayormente sé. son las mujeres. No Las mujeres todas hacen somos eso. iguales. Mira, Oiga, yo ¿verdad? tengo un compañero que era el mejor. Yo tengo un parcero que ese marica era el mejor. ¿Sabe qué decía el parcero? Yo a mi mujer no la engaño, yo me voy de putas. Exacto. Ah, tú ves, ahí está la solución. porque Ahí hay está la mujeres que solución. todavía- Pero lo que tienen que entender es una cosa, cuando a veces tú te acuerdas, porque quizás hay un ambiente donde tú te... Pero no es la sentimiento solución con una tampoco. persona. las huevas. No hay forma y justificación para usted pegar un Te voy a cuerno. explicar, No no. lo creo. Mira, te voy a decir algo antes de que se me olvide. Entonces, Me sentí, tú te voy a vas a decir algo antes provocar. que se me olvide. Te voy a decir algo antes que se me olvide. Me sentí muy identificada con un comentario que vi en una entrevista que le hicieron a La Insuperable. ¿Entiendes? Ella supuestamente, dentro de lo que sé, ella supuestamente era muy bacana con el Toxic Crow. Ella la aceptaba, por ejemplo, que si un día el man decía, coño, fulana está buena, ven, vamos a hacerle un corito. Que supuestamente ciertas cosas pasaban que no eran muy Bueno, kosher y según muy dicen, vaina. ellos Déjame tenían- hablar. hacían trío. Pero cada Pero lo mismo de quien, cada Yailin quien. con Pero espérate, cada Cisneros. quien, Deja que desarrolle. cada quien es libre en su relación, ¿verdad? Ahora, es muy diferente cuando tú estás teniendo cierto tipo de relación con una persona y que abuse. Porque ella dijo en una entrevista, él fue infiel a mi bacanería. Claro. Él abusó de mi bacanería. Cuando tú eres una persona que tú tienes cierto nivel de bacanería, que no sé de qué forma expresarlo, que tú tienes cierto nivel de bacanería con una persona que es tu pareja y tú abusas de eso, Y en ese loco, aspecto, yo la entiendo a ella. ¿Tú oye, sabes por no qué? hay... Se burló 100% tanto de acuerdo ella que contigo. incluso ¿Entiendes? porque No hay tiene forma. también un canal de, bueno, un canal no, tiene como emisoras allá en la República Dominicana. Y la chica con la que él está ahora... Era una de las chicas era una que las de los trabajaba- podcasts. Que trabajaba con él y él la sentó a la insuperable con ella. Para que le ¿Entiendes? Eso es como tú burlarte tu cara. Entonces, Más fácil, yo prefiero que una pareja mía me diga de que, mierda, mi amor, mira, estamos aquí. Coño, fulana está buena. Yo no hallara ni qué hacer. Y nada más por la bacanería de que él me lo dijera, yo le decía, mi amor, ¿tú quieres que vaya? Y yo le pique un ojo y le hacemos un coro, lo que sea, no sé. Te estoy hablando mierda ahora, no tengo pareja, no sé cómo me sintiera en el momento de En yo la tener que situación. tener esa Como dicen, conversación, no es lo ¿entiendes? mismo llamar al diablo que verlo llegar. Pero el pensamiento está en que Mira. me siento identificada cuando ella dice, Sí, él que es abusó mejor de mi eso. bacanería. Sí, sí, es mejor Porque eso. yo me he pasado de ser bacana aquí con cierto Jamie. mamagüevo y han abusado. No digo el nombre, no digo el ¿Entiendes? nombre. No digo el Dilo, nombre.
Lora, No si digo tú eres el nombre. duro, dilo. No digo el nombre. Y apellido, por favor. digo el nombre. Dale con todo, coñazo. Eso es publicidad no pagada. Atención, amigo. Dale, Lora. Señores, atención, Oh, atención. Y lo aprecio mucho, pana mío. Abusaron de mi Sucede en ese bacanería, aspecto por con eso me Toxic Girl convertí insuperable. en lo que lamentablemente Jamie. no pude. No, ¿Qué él- sucedió? Que él no le podía decir a ella porque él se fue en sentimiento con la muchacha. Ya. Sí, pero Entonces, ahí se- Es que eso no tiene nada que ver. No, pero él no la quería Es que a ni ella, el sentimiento pero- ni nada. pero Tú yo me no- la insuperable, tú me la no insuperable. le podía decir Mira. nada porque no era por un día que la quería. Mira, No, lo que es te que voy a el decir algo, problema es- escúchame. Cuando le daba Dice un la gana. Eso dicho, no se hace. dice un dicho, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. repetirla. Exactamente. Te voy a decir algo. Todo aquel que conoce a Toxic Crow, la máquina de cotorra, cuando comenzó sabe quién es Indira. Sí. Todo el mundo sabe quién es Indira. Ya. Entonces, ella por obligación tiene que ser bacana. Tiene que ¿Entiendes? estar cerca de Ahora, Por obligación, ahora, claro, por obligación. ¿Tú crees? Lamentablemente, a usted duela de que le duela. Quien es hoy en día la insuperable era en aquel tiempo la Indira, la que trabajaba por aquí por Europa, donde Ya. por aquí conocemos todo el mundo el rejuego y todo el mundo En sabe Madrid, en buscarse su Madrid, cuarto. exactamente. ¿Me entiendes? Todo el mundo sabe buscarse su cuarto y todo el mundo sabe. Todo el mundo sabe que por aquí hay un saqueta de enfermeras que cuidan viejitos y un prachá. ¿Me entiendes? Que eso es una carrera. Ella dijo que ella solamente limpiaba en España. No, Floppy, no tire los códigos, no tire los códigos, Floppy. ¿Me entiendes? Es una carrera. Vamos a hacer este tema, vamos a hacer este tema. Es No una tiene los carrera. códigos. Pero lo que te digo al final al cabo es que es una bacanería que quizás ella en su punto de vista, él abusó de eso. Cuando viene a ver, él no abusó, simplemente quería hacer un espacio. Cuando viene a ver, no quería ese espacio que ella le daba, o no quería esa bacanería, quería una mujer que tuviera más, un poquito más de precaución. Sí, pero que eso Somos se habla complicados al también, final. eso y eso Pero se ella habla. también lo surtió mucho al comienzo de la carrera Sí, de sí, él. sí, 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 Pero sí. que, pero que vuelvo y repito. Mucho, las prendas, conciertos, todo. Los dos se ayudaron. Los dos se ayudaron. Sí, porque él le dio fama a ella también. La gente que Él le daba fama. Dele like. Él le daba fama a ella. Hay eso es una verdad. vaina ahí, permiso. Hay una vaina que está ahí, señores. No cuesta nada. Usted le da like, una vaina que tiene una manito así. Usted le da así, le da un toquecito así, si no sabe, con el dedo, con la Y ñema compartirlo, del eso dedo. es breve. Con la ñema del dedo se lo mete, al dedo ahí, a la manito, le da. Y comenten, y comenten. Y después le da para allá, compañero. Que póngalo ya ahí. tenemos a Tania aquí de Superfan y está invitada para celebrar su cumpleaños en Floppy TV Show. Pues sí, dele a like y compartan, no cuesta nada. Recuerden que si ustedes comparten este tipo de contenido que nosotros estamos haciendo para ustedes, vamos a tener más personas viéndonos, más público y vamos a poder darle más contenido porque nos van a sacar del trabajo para nosotros pasar todos los días aquí haciendo contenido para ustedes. ¿Le llega? De eso que se trata. Fluya, compañero. Mira, yo vuelvo al tema de lo que estábamos hablando sobre el asunto de la infidelidad. Mira, esta niña ahorita puso un tema sobre que, y cuando hablan, el problema es que ustedes le creen al hombre, cuando el hombre le está diciendo cosas bonitas. La cotorra, como dicen Sí, ustedes. le creen, Es que el hombre cuando quiere lograr algo siempre va a meter su cotorra. El verbo, la labia. No, escúchame, es tan simple El porque verbo y la el labia, hombre mi se gente. enamora con mentiras y la mujer se enamora con ilusiones. Por eso la mujer se maquilla y el hombre tiene dinero. Exactamente. Es tan simple como eso. Entonces, ustedes... ¿Por qué? Que no, el hombre le gusta que le mientan y la mujer le gusta que le ilusionen. ¿Me entiendes? No hable mentira porque un hombre no te hable mentira. Un hombre te dice, yo soy rico. Él está vivo. Él te está hablando. Él lo que no tiene todos los millones cuando viene a ver. Él no te ha dicho que tiene 70 millones. Él te dice, yo voy Él no te ha dado la suma. esa jipeta yo la tengo. Él hace la diligencia con un pana que la tiene y la trae de allá para acá. Él está, de una forma. Bueno, pues entonces- Pero, pero la mujer. La mujer cree que esta jipeta es tuya. ¿Me entiendes? Pero depende de la edad también. Sí. ¿De qué? ¿Por qué? En vez- Una mujer ya que ya ha pasado ya bastante mierda, como que ya no cree tanto tampoco. Esa que es más fácil. Esa que es más fácil. Lili, Ese se pone un espérate, colágeno. pero Ahora espérate, que jovencito ahora. déjame decirte ¿De qué algo. tú estás hablando? En vez de yo, entonces, déjame darle la vuelta. Despechada. Déjame darle la despechada. vuelta al tema, Lora. Oye, en vez de yo decirte a ti de que vamos a dejar de que los hombres hablen mentira, entonces retiro lo dicho y lo digo al revés. Mujeres, dejen de ser estúpidas y creer cualquier disparate que un hombre le dice a base de que ustedes le den aquella cosita, ¿entiendes? Eso es lo que va a pasar. Es diferente. Ajá. Enfoquémonos en Dejemos. plata,
En dinero, Ahí están los no es gritos, ahí salchicha. están los Es verdad, es gritos, verdad. los Las muñecas de la mafia. Es verdad, ¿cómo que dicen los dominicanos? Con cuarto. Habiendo vaca por libra, no hay que comprar la vaca entera. Es más fácil todavía. Oye, Búsquese, mira, cállate Lora, búsquese su príncipe ¿Sabe- azul del sabe- azul que les guste a ustedes, por Oiga, favor. ¿sabes cómo se Por dice? favor. ¿Sabe? La mujer había sido bacana. La mujer había sido bacana. Porque Mira. usted tiene que saber algo. La mujer está acostumbrada. Una mujer tú le pegas un cuerno y te acepta más rápido si tú le sales y le hablas la cosa clara y le Claro dices cómo que es. sí, es verdad. Que tú te escondiéndote. Es verdad, es verdad, es verdad. Claro. Es verdad. No, yo, pero no tengo ese Dice, problema. yo Yo no no sé puedo Lo que le dicen voy por ahí, tranquilo. vea. Tú nunca has pagado cuerda, Lora. Mira. No, yo soy un tipo serio. ¿Qué es lo que dice? Ya, dejémosla ahí. Mira, allá dice Yo Tania como- Mejía que dice, yo no sé, pero la mujer Cosita. mala Más gana que la más mujer. que la mujer humilde. Jesús. Ay, yo no veo la foto, pero Sí, un sí, saludo, eso es verdad. un bechito. Eso es verdad. Mira, Dejen de ser Yo no es que- Virigilda. mira, No, Brujildas. Brujildas. mira, Virigilda, dice. mira. A largo tiempo no va a ganar más una mujer mala. Que saluda a Judith. Depende. vea. Sí, gana más. Depende. Porque, Saluda a claro que Judith. sí, la mayoría. Un saludo a Judith. La mujer buena, permiso. Un saludo a la Judith, mujer I love you. buena- La mujer buena busca La una estabilidad. estabilidad. La mujer mala busca llegar a algo, tener algo. La mayoría de mujeres que tienen algo, llévate de mí, las que tienen algo son mujeres malas porque saben que realmente el amor no deja. El amor no deja. El amor no deja. El amor deja pérdida. Cuando tú te metes con una pareja, automáticamente Te desenfoca. Te desenfoca, tú pierdes el norte, tú pierdes Suena el cruel, norte. pero es verdad. Déjenme, por favor, porque en la noche entera no me han No dejado. lo han dejado desglosar un hablar al tema. floppy. Yo lo dejo chilling, pero bajen No lo han dejado hablar al floppy. Realmente, las mujeres, las que tienen algo, tú puedes ver, la mayoría de mujeres que tienen salones, que tienen negocios, que son solteras, tú ves que son mujeres, yo no quiero a nadie. Que son ¿Me emprendedoras. entiendes? Pero ellas no te dijeron que para poder tener ese negocio, Sí, quizás una parte, sí, tuvieron que darle 20,000 euros y tuvo que pasar por a planchar par de sábanas, ¿me entiendes? Entonces, al final y al cabo, la mujer Falsas emprendedoras. la mujer que busca algo, la mujer buena, no hay mujeres buenas, hay la mujer es buena en sí, ¿me entiendes? Porque al final todos somos hijos de una mujer. Y yo creo que eso de ser infiel o no ser infiel depende de cómo tú lo veas. Porque si tú te metes... Exactamente. Todo No, de es cómo tú lo según el veas color el entendimiento que tú tengas con la pareja. Porque si tú tienes una mujer que tú sabes que causa morbo, que llama la atención, que tú sabes que tú la conociste, que 70,000 hombres andan atrás, tú no puedes pensar que tú la vas a tener encerrada. Habla Fluffy. ¿Me entiendes? Entonces, Claro. Oye, No puede estar con un hombre inseguro de sí mismo y loco. Eso es No real. puede. Eso es verdad, papi. No puede. En la casa como Claro, trofeo. un piropo que le tiren a uno no te tiene que ofender, ¿entiendes? No te lo cojas personal. Y al contrario, si su mujer es bien hermosa y sale y se la piropean, esté orgulloso de Diga la mujer. gracias, sí, es verdad. porque- Tanto Yo, de que óyeme, de quillate y este es buscar el que se la come, problemas. Tener papi. seguridad de su es que es mi mentalidad. Yo he sido tan bacano. Yo sé que a muchos les molesta eso. Hay muchos tigres que no tienen esa capacidad mental. Yo he tenido novias que han sido, óyeme, máquina. máquinas. Y las jalan a bailar. Yo les dejo que vaya a bailar. Dilo nombre, Lora. Normal. Es que porque... Es que Y me pero miran, no me seguro, Eric. es que hay muchos que no Dale. aguantan esa presión. No, y hay mujeres. No, lo que pasa es que tienes que estar viviendo en ese mundo para tú entenderlo. Mm. ¿Entiendes? Cuando tú vives en ese mundo, tú comienzas a entender muchas cosas. Si tú agarras a tu mujer y le dices no, y no, y no, y tú te Se va a terminar yendo a cuando bailar, se va con papi. las amigas. Se va a ¿Cuál terminar. sabes que tú dijiste que no? Llévate de mí, Es que que te la tú va, no puedes tener una la va a persona para multiplicar. tu poder y Si vivir fuera un toda día la veces, vida. la va a multiplicar por 30. Llévate de mí. Y va a bailar la noche entera y va a hacer un chismán. ya, pero eso, Lamentablemente. de todas maneras, señores, recuerde que No ya estamos generalizando tampoco, ¿eh? Son todas, cara, esto- después me acaban. Escucha, estos tigres polifacéticos y estas chicas polifacéticas serán un parte de lo que será el grupo del Team Flop TV Show, de lo que vamos aquí a botar un chin de nota, a debatir temas, a aclararle el camino. No le voy a dar fecha exacta, pero le vamos a traer una persona de un consejero de trabajo, de
de procedimiento de papeles, si usted quiere traer a su hijo, si quiere traer, hasta yo lo necesito, pues yo tengo que traer medio República Dominicana. Y esto será el equipo. No hay espacio, Floppy, aquí en Bélgica para tanta gente. ¿Eh? No hay espacio para tanta gente. Oiga lo que dice Lora. ¿Entiendes por qué le digo que él habla del ego y yo abogo por la unión? ¿Entiendes lo que te dije ahorita? Ahí entra que Floppy No, TV trae Show tanta es gente algo, para acá. una malga que va a perdurar, porque tú sales de aquí, tú sales de Amén. aquí y Esa es en la actitud, Holanda, Floppy TV Show. En Floppy TV Show, Floppy TV Show y próximamente toda Europa, Floppy TV Show. Pero no tenga tanta gente de República Dominicana para acá que tú estás diciendo, no, los invitados sí. Los invitados tú los puedes traer, hacemos entrevistas. Yo para acá, para Bélgica, no traiga tanta gente. No, hay que traerlo a todos. No, Claro que no sí. hay trabajo, no hay cuarto. No, Yo ahí también hay voy a mucho abrir dinero. una fundación para que llegue todo Colombia. Claro, ellos hay mucho dinero en este país, trabajando, haciendo las cosas Señores, bien. no se lleven de Floppy, no hay cuarto aquí. No vengan Claro para que acá. sí, si usted trabaja puede ganarse los 5,000 euros que se gana a la hora en el aeropuerto. Me consta. ¿Me entiendes? Atención la familia, la familia Lora, atención la familia Lora. Si ustedes le dice que no gana mucho, el tigre anda en jipeta aquí y trabaja en el aeropuerto y usted lo Sí, ven. pero que eso es, tú sabes. Entonces él gana bien. Eso es del banco, Lora. Mire, entrecemos aquí el doble sueldo para nosotros. Le va a llegar del kilo este hombre. ¿Qué Son un va? par de Y pesos. después que no hay que pagarlo todo de la Cuando vaina. iba a hacer el No, podcast, eso. Floppy, ¿qué se quitó del cuello cuando iba a hacer el podcast? Un bling bling así gigante. Ah, te estoy hablando. Te estoy hablando. ¿Tú ves? El loco está. Y nada, señores. Esto es el Dream Team de lo que es Movimiento Urbano de Europa, Floppy TV Show y Flow City Radio. Recuerden que estamos tratando de crearle lo que es la radio 100% en español aquí en Bélgica. Vamos a orarle a Dios y vamos a poner a todos los santos y toda la vaina para ver si Dios nos permite de nosotros tener nuestra primera radio aquí 100% de 7 de la mañana a 12 de la pero noche en vamos a español. pedirle a Lili que nos dé un empujoncito Un allí con empujoncito. en vaina. Ya La no, radio, no, la no, radio. Ahorita hablamos de eso, ¿verdad? Ella tiene que proponer eso como un programa aparte. No, pues Sí. ya Sí. eso le llega a ella como proposición y le llega como un actúo. De todas maneras, Y recuerden ahí que lo que no se nosotros volcaba estamos ya. haciendo, hay muchas personas que lo están emulando y eso significa que lo estamos haciendo bien. Sí. No Cuando te crean- dicen Me voy bájale de algo, rumba. súbele más. No crean que yo me voy a sentir mal nunca. Yo todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para que haya más personas, que nosotros, que usted a 70,000. Que crezca el movimiento, yo quiero que tener con crezca, quién que tirarme. crezca. Yo quiero con quién tener discutir. Yo no quiero nada más Sí, ser pero ella ser en yo Bélgica- de con tu ella en vaina. Bélgica no tienen cerebro. Tienen cerebro. Cállate, Yo no- Lora. Lora. A diferencia de él, Lora. yo no dudo de ninguno de ustedes. Tú sí puedes lograrlo. Tú sí puedes hacerlo. Si tú quieres, tú lo puedes lograr. Nada más pon de tu decisión. Y aquí no hay envidia. Porque así No, como al yo contrario, trabajé la y competencia luché es por ti, tú puedes necesaria. lograrlo. Sí, sí. Como dice Floppy, la competencia es necesaria. Vea, el tema que está tocando Floppy es muy interesante y me pasa a mí con las redes. Parce, yo no entiendo, mucha gente, no sé si es que, papi, les da miedo coger una hijo de puta cámara y ponerse a contar lo que acaso yo soy el único que estoy Grábense. aquí. Ninguno, papi, todo el mundo Y te, puede hacer y te las critican cosas. pila de gente, ¿verdad? Ah, No, mira, a eso mí me siempre va a fascina. pasar. El que no es está si a mí haciendo no nada me en su critican, casa, el yo que me más aburro. critica. El día que me dejen de criticar, yo dejo de hacer videos, hijo de puta. Punto. Las huevas, a mí me dejan de criticar y yo no vuelvo a hacer videos. Lo Así que que le ya daré sabes. un consejo antes de terminar la entrevista a todo el que está aquí en el set de Floppy TV Show y ustedes que están ahí y ustedes que van a ver el video. Cada vez que una persona te hable, piensa, haz silencio y después responde. Esa es la clave de la vida. Si te Señores. gusta, tú aceptes. Si no te gusta, de una pecosada de una vez. No, dile no a la violencia. Dile no a la violencia porque hay personas que pueden perder mal. Entonces, Bum, 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 y chao. Eso es lo que le llaman. ¿Te acuerdas cuando tu mamá te decía, no ande con malos ejemplos? Es él. No hay que hablar mucho, señores. DJ Lora. Las mejores bendiciones, mi gente. Bruselas sin Ya filtro, saben no que hay esto hablar es mucho. Muchas Floppy gracias. TV Show, papi. Gracias a todos los que estuvo ahí activo en la radio, que somos como 50,000, somos como 3,000 ahí también en TikTok. Así que no hay que hablar mucho. Muchas gracias y nos vemos el fin de semana próximo. que Bendiciones, tenemos Flow Bro bendiciones, en mi vivo. gente. Oiga. Hablamos ahí. Chao. Bienvenidos a Flow City Radio. Ya saben que aquí Estamos emocionados.